Muy buenos días y feliz sábado. Shabbat Shalom para cada uno de vosotros. Me gustaría, como no puede ser de otra manera, iniciar nuestra meditación de esta mañana en el libro de Isaías, el capítulo 66, los versículos 22 y 23. Dice esta versión: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Versículo 23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén y amén. Qué bendición que toda carne irá a adorar delante de Dios. Yo quiero estar allí. ¿Y tú? Seguro que también. Todos podemos ir a adorar de mes en mes y de sábado en sábado delante del Creador. Lo que hoy vivimos es un preámbulo. Un preámbulo es una forma, un tipo de lo que haremos con Cristo por la eternidad. Adorar con el Creador será maravilloso, será algo extraordinario. La verdad es que para mí es el mejor día de la semana. El sábado es el día por excelencia. No sé cómo llamarles. Digamos que hay una gran diferencia entre el resto de la semana y las horas sagradas que comienzan a la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. Y en esta mañana me gustaría que pudiésemos hablar acerca de buenas noticias. Buenas noticias. Y sé que a todos les gustan las buenas noticias. Qué bien, ¿verdad? Que alguien se te acerque y te dé una buena noticia. Te puede alegrar el día. A los estudiantes les encantan las buenas noticias en el periodo de los exámenes, sobre todo cuando ya los han superado. Qué buena noticia es poder saber que han aprobado. ¡Ah, qué alivio! Han superado el examen. Pero hay algo aún mejor que haber aprobado, y es el poder haber sacado una nota que elevada, una nota alta. Y eso es una excelente noticia. Pero para obtener esa noticia hay que esforzarse. En el periodo estudiantil, para tener buenas noticias al final de cada curso, no queda más que esforzarse. Pero tenemos a alguien que es, por naturaleza, generador de buenas noticias. Y es que después que hubiesen terminado la creación, en Génesis 1:31, la palabra de Dios nos dice, el texto dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¡Qué excelente noticia! Todo lo que Dios había hecho era como bueno en gran manera. Y es que los capítulos 1 y 2 de Génesis, en ellos encontramos agradables noticias de parte de Dios. Sin embargo, en el capítulo 3 encontramos una mala noticia. Alguien, Satanás, genera malas noticias para el hombre. Con que Dios os ha dicho, y con estas palabras comienza ese fatídico diálogo, que a consecuencia de estas malas noticias, el hombre toma malas decisiones. Y por supuesto, debe asumir dichas consecuencias. Sin embargo, a pesar de las consecuencias de las malas noticias que toma el hombre, Dios genera para el hombre buenas noticias. Y en Génesis 3:15 encontramos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
La verdad es que son buenas noticias que la herida sea en el calcañar. Sin embargo, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma tan maravillosa en que Dios nos ha conducido hasta aquí. ¿Sabéis? Las buenas noticias de parte de Dios superan la creación de este mundo. Y es que en la carta a los Efesios encontramos que ya habían buenas noticias antes de la creación de este mundo. Nos dice Efesios 3, versículo 15, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Maravilloso. Es decir, que las buenas noticias de parte de Dios se generaron incluso antes de que Él crease al hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en Él en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Manifestado desde antes de la fundación del mundo. Qué buenas y maravillosas noticias. Ese Dios eterno que generó la buena noticia de que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, con anterioridad, y había generado una excelente noticia, y es que el plan de salvación no era un plan emergente. Dios tenía el plan preconcebido desde antes de la fundación de este mundo. Hoy en día tenemos noticias del tiempo, de la economía, del corazón, ¿no? No hablo de nuestro aparato, ¿verdad? Locomotor, sino noticias también del corazón. Dicho sea de paso, en estos días que algunos están en casa más de lo habitual, sería bueno no prestar mucha atención a las noticias del corazón, sino sobre todo las que vengan del corazón del trono celestial. Esas son las verdaderas noticias del corazón. Sin embargo, nosotros también poseemos un generador incontrolable de noticias en nuestras manos. ¿Sabéis qué es? Nuestro teléfono. Precisamente ahora que la enfermedad golpea sin piedad a nuestro alrededor, donde todos estamos sufriendo, el resultado para el hombre de haber escuchado y creído aquellas primeras malas noticias, también hay quien se lucra y hasta se mofa de esta terrible situación a través de las malas noticias que se expanden como otro virus en nuestra humanidad. Y haciendo un breve paréntesis dentro de lo que estamos disertando, me gustaría aprovechar para extender nuestra solidaridad, empatía y compasión a todos los que están sufriendo esta terrible pandemia, a los familiares de los que han caído, a todos los que luchan día a día porque los daños derivados de las mismas sean los mínimos. Como cada semana, quiero proponeros un reto. Habíamos empezado por la lista, ¿verdad? ¿Os acordáis? La lista de las bendiciones. Todavía estáis a tiempo. Después, ¿qué fue? A ver quién se acuerda. ¿Qué hubo después de las bendiciones? Habíamos comenzado con las bendiciones y después propusimos, no lo voy a decir ahora, os voy a dejar pensar. Bien, lo que quiero que en esta semana podamos hacer, en realidad sea
no ser nosotros generadores de las noticias que nos llegan, no ser nosotros tampoco transmisores de todas las noticias que nos llegan, sino más bien convertirnos nosotros en buenas noticias, generando noticias personalizadas para aquellos que amamos. ¿Qué os parece? No compartir lo que nos llega, sino nosotros mismos crear un mensaje personalizado. Y qué mejor si viene de parte de Dios y no compartimos nosotros lo que otros nos han ya enviado. Alguien me envió desde otro país la fórmula para combatir y contener el COVID-19, a lo que de inmediato le respondí que por favor lo pusiese en las manos de los científicos de su país, que sin duda le agradecerían enormemente el tiempo que les va a ahorrar en la investigación. Desde entonces no he recibido más mensajes de esta persona. Ahora, me gustaría que pensases por un momento cuál ha sido la mejor noticia que has recibido. Y es que las noticias pueden variar en dependencia de las circunstancias. Recuerdo cuando estaba esperando que naciese mi pequeña, fue en sábado, un sábado. Estaba a la expectativa y las mejores noticias llegaron en forma de esa personita que traían ya hacia mí. Lo recuerdo, qué hermosas noticias. Cada uno de nosotros ha recibido buenas noticias. Bien, para mí, la mejor noticia que he recibido jamás la encontramos en la palabra de Dios. En Juan 3, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, eso es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hace algunos años, mi suegra se sintió quejada por una dolencia, a lo que de inmediato mi esposa y yo la llevamos al médico. Después de ser sometida a diversas pruebas, llegaron a la conclusión de que todo estaba bien. Nos llamaron y nos dieron la buena noticia de que no había nada de qué preocuparnos. Muy bien. Todo está bien. A la semana nos llamaron nuevamente porque había que repetirle las pruebas. Esta vez las noticias no fueron buenas. Tenía cáncer de mama. Por lo que hubo que comenzar ese proceso de la quimioterapia, la cirugía y también la radioterapia. En realidad, lo peor fue el cambio de noticias. Recuerdo que mi esposa cantaba esta hermosa alabanza, creo en milagros, con lágrimas en sus ojos, esperando que esta vez el resultado fuese también equivocado y en realidad no fuese lo que decía, pero sí tuvimos que pasar por todo el proceso. ¿Por qué? No lo sabemos. En el cielo lo sabremos. Gracias a Dios, mi suegra, Ala, superó la enfermedad. Pero, ¿y si no hubiese sido así? Recuerdo una conversación con ella, después de este proceso que uno pasa al comienzo de la enfermedad, cuando ya es plenamente consciente después de la negación, que me decía, como dijo Job, yo sé en quién he creído.
no sabía cuál iba a ser el final, pero ella estaba segura de que Dios estaba al control. Está Dios al control de tu vida. ¿Lo crees? Créelo. Dios está al control. Hoy muchos descansan. Muchos duermen en el Señor. Tal vez algunos antes de tiempo, para nuestra comprensión. Pero tanto los que atraviesan la pérdida, el dolor y la desesperanza, como para los que en realidad hoy no están atravesando el dolor, para todos quiero deciros que hay buenas noticias de parte de Dios. Aquel que fue prometido en Génesis 3 vino a este mundo a dar su vida por ti. Sí, también lo vino a hacer por ti. Debemos entender que Dios quiere verte para siempre a su lado. Díselo a quien está a tu lado. Dios quiere verte para siempre a su lado. Qué hermoso que Dios nos quiera ver para siempre a su lado. Hay buenas noticias de parte del verdadero Rey del Norte. Y es que hoy en día estamos inmersos en un mundo de las fake news, donde abundan las malas noticias. El generador de malas noticias es Satanás, quien te dice que has ido demasiado lejos, que ya es el final del camino, que no vale la pena regresar. Pero Dios te dice, tranquilo, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo Jesús venció al mundo. Y Dios quiere que hoy tengas la completa seguridad de que la paz que Él te ofrece es verdadera y segura en medio de la aflicción. Precisamente, evangelio significa buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuéntalo, aprovéchalo esta semana. Cuenta a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, el capítulo 107, los versículos 19 y 20. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. ¡Qué maravilloso! El Señor te salva. El Señor te saca de la aflicción. Él envía para sacarte del lodo cenagoso. Continúa diciendo el Señor en Proverbios 4, del 20 al 22, Hijo mío, hija mía, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud del cuerpo. Son buenas noticias. Guarda las palabras de este libro en tu corazón.
El libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 6 nos dice: buenas noticias, estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando. Me encanta esta versión. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Buenas noticias. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, si tú lo permites, hasta el día de su parucía. Dios tiene un plan estupendo para ti. Dios tiene un plan maravilloso que abarca más allá de lo inmediato, que abarca más allá de lo que hoy estás viviendo. Dios tiene para ti la vida eterna. Quiere compartir contigo. Quiere que estés a su lado para siempre. Puede ser que tengas que gustar la crisis, la angustia, el luto. Pero Dios hoy te dice: confía en mí, porque Él dijo de sí: yo soy la resurrección y también la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero transmitir también estas palabras para aquellos hermanos y también amigos que han perdido a algún ser querido. Sabemos de algunos que han perdido familiares debido a esta pandemia. Llegue también hasta vosotros el consuelo y también la empatía y la compasión del resto de vuestros hermanos de iglesia. Para aquellos que tienen familiares pasando esta terrible enfermedad, os animo a confiar en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es el generador de buenas noticias, te dice: tranquilo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Cristo Jesús te dice: confía plenamente en mí. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por favor, confía en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él te lleva en sus brazos. Cuando veas que todo se pone oscuro, cuando veas solo un par de huellas, puedes confiar y descansar en que las buenas noticias son que Cristo Jesús te lleva en sus brazos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde con bien, que su luz resplandezca sobre ti y sobre todo que puedas encontrar verdadero reposo, consuelo y sosiego en sus brazos. Feliz sábado en Cristo Jesús y recuerda que viene pronto. Jesús está viniendo.